Capítulo 15. 1. Ser prudente. Tito capítulo 2 versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Ser prudente. Cumplir con el deber, ser moderada, con dominio propio, considerada y aprender a tomar decisiones y a hacer juicios sabios. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías capítulo 33 versículo 6. Sentido común. Una esposa prudente es aquella que afronta el hecho de que ya no es una persona independiente y libre, con tiempo para hacer lo que le plazca. Sabe que el matrimonio es una responsabilidad gozosa, pero también seria. No puede ser caprichosa y frívola. Se compromete a ser la mejor esposa, madre y administradora del hogar posible. Se convierte en directora general de una gran empresa de la cual su marido es dueño. Su responsabilidad primordial es lograr que el hogar de su marido funcione armoniosamente. Asume el papel de coordinadora de todos los asuntos. Si el hogar no funciona de manera ordenada, el matrimonio no será gozoso y realizado, como tampoco lo será la crianza de los hijos. Cuando una mujer considera prudentemente las necesidades, el horario, los recursos de su hogar, entonces será una ayuda idónea más eficiente. Esta planeación eliminará la tensión y ayudará a establecer un ambiente pacífico. Son las cosas sencillas de la vida las que pueden destruir un matrimonio y conducir a un amargo divorcio. Pero del lado positivo es la planeación sencilla de las actividades cotidianas la que puede conducir a la salud, prosperidad, paz y felicidad y un matrimonio sano que produce relaciones familiares agradables. Los hombres y los hijos aprecian la buena comida, la casa limpia y el ambiente de paz, un refugio en medio de las tensiones de la vida. Indiferente, insensible y descortés. Estimada Debbie, estaba totalmente exhausta ayer cuando mi marido llegó del trabajo. Los niños estaban enfermos. Tengo una niña recién nacida y ella empezó con fiebre. Él llegó y jamás preguntó cómo me sentía yo ni cómo había estado mi día. Empezó por preguntar por qué la casa estaba tan tirada y cuándo va a estar lista la cena, porque era noche de ensayo de coro y él quería llegar temprano. Fue descortés, insensible e indiferente a mi agotamiento, la enfermedad de los niños y todo lo demás. Fue tan egoísta y me lastimó tanto. ¿Qué se supone que debía haber hecho? ¿Premiar a este imbécil egoísta con servicio amoroso? Jill. Estimada Jill, servir a tu marido es tu deber, tu trabajo y lo que más te conviene. Debbie. Nadie podría negar que el marido de Jill es insensible, pero dos males no hacen un buen matrimonio. Un bien puede hacer un gran impacto en la relación matrimonial y cambiar a ese viejo egoísta. Nunca olvides que tu trabajo es servirle bien, así que la planeación anticipada es indispensable. Si Jill hubiera hecho mejor su trabajo, su marido no hubiera sido tan majadero. Tu marido espera que hagas planes por adelantado. Él hace planes anticipados en su lugar de trabajo o perdería su empleo. Si haces planes anticipados, se pueden evitar conflictos como este, y tu marido se sentirá orgulloso de saber que tiene una mejor esposa que sus compañeros de trabajo. Si consientes a tu marido, con el tiempo llegará a ser más sensible a tu carga, pero tienes que ser un buen soldado y mostrarte fuerte. Yo he tenido muchos bebés enfermos y sé que en ocasiones no era muy fácil, pero sí puedes poner en orden la casa, preparar comidas y mantener todo funcionando tan armoniosamente como siempre. Como madres, frecuentemente nos sentiremos angustiadas por algún niño enfermo, pero ese no es motivo para descuidar nuestras demás obligaciones. La esposa prudente se pone a la altura de cada circunstancia. La tarea. Aprende a usar la herramienta maravilla de la cocina, la olla eléctrica de cocción lenta.
En el momento de escribir esto es domingo. Esta mañana a las 8 a.m. coloqué varias pechugas de pollo congeladas y algo de arroz en esa olla. Agregué agua, apio, chile morrón y condimentos y lo puse a fuego lento. Cuando entramos a la casa a mediodía, estaba llena de un delicioso aroma y la comida estaba lista, excepto por una sencilla ensalada que solo tomó unos minutos preparar. Después de comer, agregué algunos condimentos y más agua a la olla, que ahora tenía solo un poco de arroz y de caldo con pollo. Este sencillo caldo hirvió a fuego lento toda la tarde y era el platillo principal para nuestra cena en la noche. Cuando estábamos en la iglesia, le pregunté a una de las niñas de 11 años respecto a la preparación de alimentos para su familia de 12 miembros. Si tu mamá te pidiera que pusieras un pollo en una olla eléctrica o 3 pollos en 3 ollas eléctricas con arroz y condimentos cada domingo por la mañana, ¿podrías hacerlo? Su hermana de 12 años se rió y contestó, no sería ningún problema. Simplifica, simplifica, simplifica. Nunca les ofrezcas a tus hijos más de una alternativa para el desayuno. El tener varias opciones solo confundirá el espíritu del niño. Las opciones también dejan lugar para discusiones o descontento. Cuando se desayuna el mismo platillo sencillo todas las mañanas, excepto quizá el sábado, el niño espera con más entusiasmo la oportunidad de desayunar cereal esa mañana especial. Puede ayudar a que tus hijos desarrollen más gratitud y hará que la mañana sea más armoniosa. Un alimento sencillo pero llenador para el desayuno diario es pan tostado con mantequilla de maní que se puede servir en una servilleta. La limpieza será sencilla. Si papá no está en casa para la comida a mediodía, el plan sería preparar el mismo platillo nutritivo todos los días. Podrías tener una olla eléctrica para mantener los frijoles calientes para preparar burritos sencillos cada día, agregando alguna verdura para variar. Esta comida también se puede servir en un plato de cartón o en una servilleta. Solo una idea para la comida. El domingo por la noche, pon frijoles y agua en la olla eléctrica para remojar. El lunes por la mañana, enciéndela en bajo. El lunes por la noche, asa bistec y hornea camotes para comer con los frijoles. Agrega agua a lo que quedó de los frijoles y déjalos cocer a fuego lento toda la noche para usar con ensalada y frijoles refritos. Una hora antes de la comida, lava y parte algo de lechuga. Pica una cebolla, un chile morrón y 2 tomates para hacer una ensalada. Dora 1 kilo de carne molida y deja la mitad de la carne ya cocida en una bolsa de plástico en el refrigerador para espagueti el miércoles. Sazona la otra mitad de la carne con sazonador para taco y consérvalo caliente. Prepara la mesa poniendo crema agria, queso rallado, salsa picante, totopos, verduras picadas, verduras y carne, por ejemplo. El miércoles a mediodía, echa a la olla eléctrica la carne molida precocida sobrante, cebolla, morrones y apios picados y sofritos con tomate molido y una lata de pasta de tomate con sazonador para espagueti. Una hora antes de la comida, prepara una ensalada y calienta agua para echar tallarines 10 minutos antes de la comida. El miércoles por la noche, lava la olla eléctrica de cocción lenta y pon a remojar en ella frijol negro. El jueves por la mañana, enciende la olla a fuego lento con el frijol. 2 horas antes de la comida, agrega a los frijoles salchichas ahumadas. Cocine suficiente arroz para 2 comidas y sirva los frijoles negros sobre arroz con crema agria, cebolla y tomate picado y queso rallado. Agrega agua a las sobras de los frijoles negros en la olla con un puñado de arroz para cocer a fuego lento toda la noche. Para la comida tuya y de los niños el viernes a mediodía. Pon el arroz sobrante en el refrigerador para cenar arroz refrito el viernes. El viernes usa el arroz y frijol negro sobrantes en la olla para la comida de mediodía de los niños. Toma lo que sobra de arroz del refrigerador para preparar arroz refrito. Pica cebollas, pedazos de carne, pollo, jamón, tocino o res.
Sofríe, mezcla con arroz, luego agrega huevo revuelto y salsa de soya al arroz. Sazona con sal y pimienta. Prepara una ensalada. El sábado, hagan una comida al aire libre con hamburguesas, latas de frijol cocido y postre de galletas. El domingo debes tener listo tu pollo para la olla de cocción lenta. En la mañana, pon un pollo, un tallo de apio y una lata de sopa de crema de pollo en la olla y sazona. Antes de salir a la iglesia, corta 10 tortillas de harina en tiras de 5 centímetros y échalas a la olla con el pollo. Disfruten delicioso pollo con tortilla al llegar de la iglesia. No es un marido renegado ni un mal día lo que ocasiona problemas de cocina y limpieza para las esposas jóvenes. Es la falta de simple planeación. Cuando yo era niña, siempre comíamos los mismos platillos para determinados días. La cena estaba lista a las 5 p.m. Siempre cenábamos chícharos, papas y bistec los lunes. Pastel de carne con camote y ensalada de col los martes. Pastel de carne con camote y ensalada de col los martes. La cena de los miércoles era pierna con puré de papas y ejotes. Espagueti y ensalada los jueves y pescado, papitas y ensaladas los viernes, la comida que Jesús preparó para sus huéspedes. Una cena fija para cada día de la semana hacía que fuera más fácil que mamá planeara y comprara la despensa de cada semana. Mi papá contaba con la cena y sabía que estaría lista, caliente y esperándolo cuando llegara del trabajo. La clave es la planeación. Una lista de compras con las cenas de la semana bien definidas es una herramienta muy útil. Como esposas, nuestra misión en la vida debe ser perfeccionar nuestra manera de agradar a nuestros maridos. En ocasiones, la conservación de una buena relación con tu marido no requiere más que la realización de tareas sencillas como tener preparada una buena comida a tiempo y una casa limpia, aun cuando no sea fácil o conveniente hacerlo. Rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea provee un oasis para su marido. Prepara alimentos que le agraden, no cocina para su propio gusto. Planea y prepara con mucha anticipación. Practica el dominio propio. Fresas y dulce amor. Conservo dulces recuerdos de mi infancia, del tiempo que pasábamos recogiendo fresas. El más vívido es de mi arrugado abuelito, de rodillas junto a mí, recogiendo fresas y platicando surco tras surco de cuánto amaba a mi abuelita. Aparentemente él no veía su vestido abultado, su escaso pelo canoso, ni su viejo rostro arrugado. La idea de que él amara y de que ella fuera una mujer hermosa era un concepto novedoso que mi mente joven encontraba divertido. Recuerdo que me daba tanta risa que a ratos me resultaba difícil recoger fresas. Su declaración de amor también era muy reconfortante. Mi abuelita honraba y obedecía a mi abuelito. Era ese fundamento de amor y honra entre ellos lo que fortalecía a la familia, incluyendo a los familiares más lejanos. Al leer el siguiente relato, escrito por mi buena amiga y prima, ellos eran abuelos de ella también, verás cómo fuimos condicionadas para agradar a nuestros maridos. Nos enseñaron a no sentirnos ofendidas y a nunca tratar de corregirlos. Si abuelita alguna vez se ofendía, nadie lo sabría, porque se sobreentiende que una mujer tiene obligaciones y debe ser prudente en el cumplimiento de ellas. ¿Qué es una comida fría? Por Freida Lansing, prima y amiga de la infancia de Debbie. La vida es tan diferente a lo que era antes. Recientemente, varias mujeres estábamos alrededor de una mesa, platicando algunas de nuestras primeras experiencias desastrosas en la cocina. Me trajo recuerdos vívidos de mis días de recién casada. Cuando me casé, realmente no sabía cocinar nada. Además, mi familia comía estrictamente estilo ranchero. Chícharos y pan de maíz. Sigue siendo mi favorito. Jamón, chuletas de puerco, pollo frito, hojas de nabo, etc. Mientras la familia de mi marido comía una dieta de estilo muy diferente. Nunca olvidaré aquella tarde calurosa.
Vivíamos en un departamento atrás de una enorme casa colonial. Teníamos una combinación sala-cocina y un baño. No teníamos aire acondicionado y como vivíamos en el sur, el verano era terriblemente caluroso. Un día bochornoso de verano, trabajé duro para preparar una cena casera para mi marido y la tenía lista cuando él llegó después de un día difícil de trabajo en la construcción. Cuando entró a la casa, estaba sudoroso y acalorado. Miró la comida y dijo desilusionado: «Hoy no es día para comida caliente. En un día como este necesito una comida fría». Mi corazón se sintió aplastado. Yo misma estaba acalorada y sudorosa y me había matado sirviéndole de la mejor manera posible. Yo nunca había oído siquiera de una comida fría. ¿De qué estaba hablando? En esa etapa de mi vida, un tomate relleno de atún o una ensalada de pollo eran totalmente desconocidos para mí. Debo decirte que mi experiencia no era tan divertida hace 30 años, pero al terminar de contarla a mis amigas, todas estábamos riendo de lo aplastada que me había sentido ese día. Me sorprendió ver que a una de las mujeres jóvenes de la mesa no le pareció gracioso y contestó irritada: «¿Se lo aventaste?». Yo se lo hubiera aventado. Este comentario paró en seco mis recuerdos. Me enojé. Sentí ganas de aventarle la comida en la cara. Sinceramente no recuerdo que se me haya ocurrido eso. Sí recuerdo haberme sentido lastimada y triste, pero mi pensamiento más apremiante era que tenía que aprender a preparar comidas frías. Cuando yo me casé, mi nombre cambió a Señora Lansing. La vida de él, su programa y sus deseos llegaron a ser las mías. Yo consideraba que mi matrimonio era mi carrera por el resto de mi vida y tenía intenciones de triunfar en ello. Si a él no le gustaba la comida que yo preparaba, en lugar de negarme a volver a cocinar, quejándome de que era imposible darle gusto, aprendí a cocinar alimento que a él le gustaba. Yo solo quería y estaba decidida a agradarle. Y descubrí que en realidad no era tan difícil darle gusto. A la mayoría de los hombres es fácil darles gusto. Recientemente oí que alguien dijo que lo único que necesita un hombre es alimento, sexo y respeto, y estará bastante contento. Definitivamente que esa es una simplificación excesiva, pero por experiencia sé que esas cosas son las necesidades básicas, rudimentarias de todo marido. Así que he trabajado desde esa perspectiva durante casi 33 años. Mi meta sigue siendo agradar a mi marido. Me complace decirte que él se deleita conmigo. Yo estaba decidida a ganarme su deleite. Más madura, más sabia y aún muy enamorada, Freida. Reflexionando. 1. ¿Fue agradable al Señor que Freida procurara preparar alimentos que le gustaran a su marido? 2. ¿Hubiera sido pecado responder con enojo o resentimientos? 3. ¿Tú hubieras buscado agradar a tu marido si él hubiera manifestado ingratitud tan insensible? 4. ¿Crees que su marido solo estaba tratando de ser cruel? 5. Cuando te casaste, ¿veías tu matrimonio como una carrera para agradar a tu marido? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Desarrolla un nuevo hábito. La mayoría de las esposas que lean este libro fueron formadas para no honrar a su marido. Lo más probable es que haya sido formada por el ejemplo de tu madre, para no respetar y para tener resentimientos contra tu padre. Fuiste formada observando que tu mamá mostraba desaprobación de los malos hábitos de tu padre y no ha cambiado nada en tu manera de relacionarte con tu marido. Parece normal enojarte en lugar de buscar cambiar para bien. No es fácil romper con una tradición bien arraigada, pero bien valdrá la pena el esfuerzo. Liberadas para su pesar. A raíz del movimiento de liberación femenina en la década de los 60, se ha venido enseñando a las mujeres a sentir rechazo por los hombres que están en autoridad.
Los medios de comunicación, revistas, películas y libros populares han fomentado la erradicación de la distinción entre lo masculino y lo femenino. Las iglesias tradicionales, como siempre, solo llevan una década de rezago en relación con el mundo, de modo que los libros cristianos y los ministros han seguido con su propia teología de liberación femenina. Ministros y teólogos han inventado maneras de descartar la autoridad de las palabras de Dios encontradas en la Escritura cuando hablan acerca de la naturaleza y los deberes de hombres y mujeres. Han llegado a tal extremo que las iglesias ahora están convencidas de que la Biblia apoya la mentalidad moderna. Cuando yo era niña, nadie en nuestra extensa parentela podía recordar un divorcio en ninguno de los dos lados de la familia, incluyendo muchos tíos, tías, primos y abuelos. Tampoco había un caso de violencia doméstica. En los últimos 50 años, todo eso ha cambiado de manera dramática. Es difícil creerlo, pero las siguientes sugerencias fueron tomadas de un libro de texto de administración del hogar utilizado en la escuela pública en la década de 1950. Esto es lo que se le estaba enseñando al público en general cuando yo era estudiante. ¿Puedes imaginar el escándalo que ocasionaría si alguien incluyera esto en un libro de texto de escuela pública en la actualidad? ¿Cómo ser buena esposa hoy? Tomado textualmente de un libro escolar de administración del hogar en 1950. Ten la cena lista. Planea con anticipación, incluso desde la noche anterior, para tener una deliciosa cena a tiempo. Esta es una manera de comunicarle que has estado pensando en él y te interesan sus necesidades. La mayoría de los hombres llegan a casa con mucha hambre y la perspectiva de una buena cena es parte de la cálida bienvenida que se necesita. Arréglate. Toma 15 minutos de descanso para que estés fresca cuando él llegue. Retoca tu maquillaje, pon un listón en tu cabello para lucir juvenil. Él acaba de estar con mucha gente fatigada por el trabajo. Sea un poco alegre y más interesante. Su aburrido día pudiera necesitar un estímulo. Recoge el desorden. Haz un último recorrido por la casa antes de que llegue tu marido, recogiendo libros, juguetes y papeles. Luego pasa un sacudidor por las mesas. Tu marido sentirá que ha llegado a un refugio de descanso y orden, y te levantará el ánimo a ti también. Prepara a los niños. Toma unos minutos para lavarles las manos y la cara a los niños si son pequeños. Péinalos y si es necesario, cámbiales la ropa. Son pequeños tesoros y a él le gustaría verlos haciendo ese papel. Elimina ruidos. A la hora de su llegada, elimina ruido de la lavadora, secadora o aspiradora. Anima a los niños a guardar silencio. Muestra gusto de verlo. Salúdalo con una cálida sonrisa. Cosas que debes evitar. No lo recibas con problemas ni quejas. No te quejes si ha llegado tarde a cenar. Considéralo una pequeñez en comparación con lo que él pudiera haber pasado ese día. Ponlo cómodo. Haz que se recline en un sillón o sugiérele que se acueste en la recámara. Tenle preparada una bebida fría o caliente. Arréglale la almohada y ofrece quitarle los zapatos. Háblale con voz tierna, tranquilizadora y agradable. Permite que descanse y se relaje. Escúchalo. Quizá tengas una docena de cosas que quisieras decirle, pero el momento de su llegada no es el indicado. Deja que él hable primero. Haz que la tarde sea de él. Nunca te quejes si no te saca a cenar o a otros lugares de distracción. Más bien trata de entender su mundo de tensión y presión, su necesidad de estar en casa y relajarse. La meta: tratar de hacer de tu hogar un refugio de paz y de orden, que tu marido pueda renovarse en cuerpo y en espíritu. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido en los últimos 50 años? Toda estudiante adolescente aprendía una cosmovisión conservadora que era más bíblica en su perspectiva de lo que las iglesias enseñan hoy. La mujer sabia adapta su vida a la de su marido. Los hábitos de juego, alimentación y sueño de él llegan a ser los de ella.
Estoy al borde de un colapso nervioso. Esta carta muestra que cuando las cosas no salen a nuestra manera, suelen hacer que tengamos un espíritu inquieto, nervioso, en lugar de un espíritu callado, prudente, que Dios quiere que tengamos. Fue bueno saber que esta mujer finalmente encontró paz. El artículo al que ella se refiere se encuentra en inglés en el portal de internet www.nogreaterjoy.org. Escuché la lectura pública de su artículo llamado Maridos carnales, esposas gruñonas y niños cascarrabias, en un seminario de Knoxville. Por primera vez entendí que mi ansiedad controlaba a mi marido y era un reflejo de mi falta de confianza en él. Cuando salíamos del seminario y estábamos luchando con el tráfico, mi marido mencionó que necesitábamos cargar gasolina. Pasaron varios kilómetros y el tráfico seguía muy denso. De pronto estábamos libres y en las montañas y no había dónde comprar gasolina. Y me encontraba en un estado extremo de nerviosismo. Me había agitado hasta el grado de quererle gritar que regresara a la ciudad para comprar gasolina. Yo alcanzaba a ver el indicador de la gasolina. Estaba totalmente vacío el tanque. Yo gritaba en silencio a Dios que precisamente por esto era que yo tenía que tomar el control, porque Él es el hombre más irresponsable y no toma decisiones sabias. Yo sentía que debía decirle lo que hiciera. Yo estaba tan nerviosa, casi enferma, pero por primera vez guardé silencio y contemplé con admiración las montañas. Después de ascender entre las montañas unos 16 kilómetros, finalmente llegamos a una salida donde había gasolinera. Mi esposo me miró, sonrió y preguntó, ¿qué pasa contigo? No eres un desastre de nerviosismo como de costumbre. Cuánto me alegro que hayas aprendido a relajarte. ¿No es mucho más divertida la vida cuando no estás tan llena de temor? Estoy orgulloso de ti. Tuve que detenerme y reflexionar. Aun cuando se nos hubiera acabado la gasolina, ¿hubiera sido una tragedia? Comprendí que yo había convertido muchas cosas en monstruos. Tenía lo contrario de un espíritu callado y apacible que debemos tener. He aprendido a no dejar que mis temores e irritación por circunstancias inciertas me controlen a mí, o peor aún, a mi marido. Estoy aprendiendo a apoyarme en mi marido. Sara. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Santuarios personales. A muchas mujeres les falta la prudencia bíblica, como lo deja ver la manera en que tratan sus casas como santuarios que deben proteger, en lugar de espacios donde puedan disfrutar a sus familias. Se trastornan emocionalmente si se ensucia la alfombra o si los niños accidentalmente derraman leche sobre el sofá. Se convierten en desastres emocionales por lo que sucede en su entorno físico. Si tú tienes ese problema, permíteme preguntarte, ¿cómo te sentirías si tu marido no proveyera más que un corral para el nacimiento de tu primer hijo? Así fue el caso de María, la madre de Jesús. ¿Crees que Dios hubiera podido usar a María como madre de Jesús si ella hubiera permitido convertirse en un desastre emocional porque su entorno no era limpio u ordenado? Piensa en la muchacha adolescente, María, prendida del lomo de un burro mientras las contracciones hacían que se retorciera su agotado cuerpo, y su marido buscaba desesperadamente un lugar para que ella diera a luz. Muchos han especulado respecto a qué virtudes tendría María como para que Dios la haya escogido para ser madre de nuestro Señor. Yo te puedo decir cómo era. Tenía eternidad en su corazón, tenía dominio propio, era reflexiva y siempre estaba aprendiendo a tomar decisiones sabias. Cuando una mujer joven aprende a ser prudente, no vivirá para las satisfacciones inmediatas y temporales, apreciará aquellas cosas que perduran por la eternidad. Ma y Pa Montañeros, por Rebecca Pearl, edad 16 años, abril 1991. Hay tanto que hacer, tantos pendientes, el trabajo nunca se acaba y el quehacer no es nada divertido.
Nadie agradece tu trabajo. No hay ningún salario. Solo, ¿qué hay de cenar? ¿No hay elotes con arroz? Trapeas y barres, sacudes y sacas brillo. Luego te asomas a la sala. ¿Y qué es lo que ves? Sus zapatos en el piso, su abrigo en la silla, su trasero en el sofá y sus pies en el aire. Así que te quitas tus zapatos y avientas tu escoba. Le cierras un ojo al viejo para que te haga un lugarcito. Es por esto que Ma y Pa están felizmente casados. Para reflexionar. Prudencia. Rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea establece un refugio de descanso. Se adapta al horario de su esposo y a sus hábitos de alimentación. Se relajará y disfrutará a su familia en lugar de angustiarse y preocuparse. Palabras con que Dios describe a la mujer impía. Busca los versículos en una concordancia y anótalos. Pide a Dios que te haga aborrecer toda evidencia de estas cosas en tu vida. Cree y entiende que Dios sí te hará libre. Fatua, alborotadora, insensata, ignorante, chismosa, rencillosa, simple, iracunda, odiada, entrometida, ociosa, apartada de razón, astuta. Trata con Dios en serio. Piensa en una ocasión en el pasado reciente en que te enojaste o te ofendiste porque tu marido respondió de una manera que consideraste incorrecta. Recuerda que el otro lado de la moneda de estar enojada es estar ofendida. Es una y la misma moneda y compra los mismos resultados: un matrimonio malo y una relación tensa. ¿Cuánta diferencia crees que hubiera habido en el desenlace del conflicto si hubieras recordado que tu trabajo es agradar a ese hombre? Escribe tu propia historia. Primero, escribe la que terminó en un gran pleito. Luego, escribe el relato como debió haber terminado. Recuerda, él no tiene que tener la razón ni ser amable para que tú reacciones de manera piadosa. Este ejercicio te ayudará a ver de manera diferente las razones para honrar a tu marido.